Héctor. Yo soy Valeria. Yo soy Miguel Ángel. Y yo soy Milton, y nuestro equipo fue el encargado de hacer el diseño del pseudocódigo. Bueno, pues a nuestro equipo le tocó hacer la parte del pseudocódigo. Como primer paso declaramos las variables, primero, segundo y tercero, que guardarán los valores de los artículos, 1, 2, 3 y suma para hacer las operaciones. Todos son enteros positivos. Declaramos como cadena el nombre del cliente. Después se imprime lo que hace el programa, que calcula el 50% de descuento al artículo más barato, y el que le sigue a menor precio sería el 25% y muestra el total de la compra. Pues le pedimos al usuario que ingrese el nombre del cliente, lo guardamos en la variable nombre cliente. Después le pedimos que ingrese del primer artículo y lo guardamos en la variable primero. Luego el del segundo artículo lo guardamos en la variable segundo. Después del tercer artículo y lo guardamos en la variable tercero. Después evaluamos si primero y segundo y tercero, los tres artículos son mayores a 0. Después evaluamos si primero es menor a segundo. Si sí es menor a segundo, evaluamos si primero es menor a tercero. Entonces, si sí cumple con esa condición, evaluamos si segundo es menor a tercero. Se harían las operaciones en caso de que sí. En 1 se multiplicaría el primer artículo por 0.5. En 2 se guardaría el resultado del segundo artículo por 0.75. Sería en suma sería 1, 2 más tercero, porque tercero es el que no se le aplica el descuento. Y después se imprimiría el nombre del cliente, el artículo 1 con su descuento, el artículo 2 con su descuento y el artículo 3 sin el descuento, y se haría el total, se imprimiría el total, que es la variable suma. En caso de que no se cumpla, entonces sería la operación en donde primero se multiplica por el 0.5 al que se le aplica el descuento y se guarda en la variable 1. En la variable 2 se guarda que el tercer artículo se le aplica el 0.75, se hace el total que se guarda en la variable suma, que sería el primer artículo, el tercer artículo y el segundo, que no tiene descuento, y se imprime el nombre del cliente, se imprime el artículo 1, se imprime el artículo 2, se imprime el artículo 3 y se imprime su suma, el total. Se cierra esta evaluación. El caso contrario sería que se evaluaría si el primer artículo es menor al segundo. Sí, pues el tercer artículo es el más barato, entonces se hace la multiplicación del tercero por 0.5 y se guarda en la variable 1, el primero por 0.75 y se guarda en la variable 2. Sería la suma de los tres artículos con el descuento, en donde el segundo es el más caro. Se imprime el nombre del cliente, se imprime el artículo 1, el artículo 2, el artículo segundo y después se imprime el total en la variable, con la variable suma. El caso contrario, en el que la variable primero no sea menor al segundo, se hacen las operaciones donde en el primero, en la variable 1, el artículo más barato sería el tercero, entonces se multiplica por 0.5, el artículo que le sigue es segundo y el primer artículo es el más barato, entonces solamente se suma y se guarda en la variable suma. Solo imprimimos el nombre del cliente, el artículo 1 con su descuento, el artículo 2 con el descuento y el artículo 3, que es el más caro, pues sin el descuento, y se imprime con la variable suma. Se cierra ese sí. El caso contrario, en donde el primer artículo no sea menor al segundo,
de esta parte, de este sí, el caso contrario. En el caso contrario se evaluaría si el segundo es menor al tercero. Entonces, en caso de que sí, se harían las operaciones donde se guardan la variable 1, el segundo artículo por 0.5, que sería el más barato. En 2 se guardaría que el primero por 0.75. Y después se haría la suma, en donde el tercero es el más caro. Se imprime el nombre del cliente, se imprime el artículo con el descuento, el segundo artículo con el descuento. Y el tercer artículo, que sería el tercero sin el descuento, se imprime la suma total. En el caso contrario, que el segundo no sea menor a tercero, entonces el más caro sería el primero. Igual se hacen las operaciones donde el segundo es el más barato, el tercero es el que le sigue y se imprime los artículos con el descuento. El primero es el más caro, entonces se imprime el total. Se cierra cada sí, se cierra cada sí. Y el primer caso contrario, en donde los artículos fueran menores a 0, pues se imprimiría que los datos de entrada son incorrectos. Se cierra ese sí y es el fin. Gracias por su atención. Yo soy Sebastián. Yo soy Alberto y nosotros nos encargamos de pasar el código en C basándonos en nuestro código de los diseñadores. La realización del código en C. Los integrantes somos Sebastián y Alberto. Bien, nuestro programa lee cada precio de 3 artículos y calcula el 50% de descuento del artículo más barato. Y el que le sigue en menor precio, el 25%, y nos muestra el total de la compra. Bien, para comenzar nuestro código tenemos que incluir una biblioteca que nos sirve para poder ocupar printf, scanf y getchar. Todo código debe empezar con un main para poder iniciar. Declaramos nuestras variables. Declaramos el nombre del cliente con un sign char debido a que es una cadena de caracteres. Entonces, pues esa es la que vimos en clase para poder trabajar con ella. Después inicializamos primero, segundo, tercero, 1, 2 y suma como flotantes debido a que el resultado de la operación puede incluir decimales. Como ya dije arriba, aquí le explicamos al usuario lo que hace el programa. Le recordamos que es muy importante que entienda que la promoción solo es válida en la compra de 3 productos. Realizado esto, el programa le va a pedir al usuario que ingrese el nombre del cliente. Ya haciendo esto, va a aparecer la siguiente línea de código que nos pide el precio del primer artículo. Ingresado, aquí lo almacenamos, aquí ingresamos el segundo, también se almacena, aquí ingresamos el tercero y se vuelve a almacenar. En esta parte comenzamos con las condiciones. Aquí se debe cumplir la condición de que el primero es menor o igual al segundo. Aquí se debe cumplir la condición de que el primero es menor o igual al tercero. Y aquí se debe cumplir la condición que el segundo es menor o igual al tercero. Realizadas estas condiciones, nuestro código empieza a revisar las condiciones, si han sido validadas, si no han sido validadas. Y con esto pues ya el programa empieza a trabajar. En el caso contrario, que esta llave no se cumpla, abre un caso contrario en el cual realiza estas operaciones. En el caso contrario de que este tampoco se cumpla, se cierra el caso contrario y se vuelve a abrir otro caso contrario. Aquí trabajamos con otra condición, se realizan las operaciones
Se cierra la condición, se vuelve a abrir un caso contrario, se abre un caso contrario, se realizan operaciones y ya finalizado esto abrimos otra condicional para poder seguir revisando los casos, realizamos operaciones y hacemos la impresión, cerramos esa condición. Si esa condición no se cumple, abrimos otro caso contrario para poder darle el mejor servicio al cliente. Aquí se imprimen en caso contrario de que ninguna de las tres condiciones se haya cumplido. Le pedimos al usuario que los vuelva a ingresar debido a que fueron ingresados incorrectamente. Aquí en esta última línea terminamos cerrando todos los casos anidados que abrimos en la parte de arriba. Aquí atrapamos el scanf y aquí con este otro getChar mantenemos la pantalla estática y terminamos en esta línea del código. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Corremos nuestro programa, vemos que no tiene ningún error ni ninguna advertencia. Aquí en esta pantallita nos va a aparecer nuestro código. Como les mencioné anteriormente, nos dice qué es lo que tiene que hacer nuestro código. Le recordamos que la promoción solo es válida en la compra de 3 productos. A continuación nos pide que ingresemos el nombre del cliente. Para esto vamos a poner el nombre del profesor. No importa si ponemos mayúsculas, si le damos espacio, el código funciona de la misma manera. Ya ingresado el nombre del cliente, le damos un enter. Nos pide que ingresemos el precio del primer artículo. Vamos a poner un precio de 300 pesos. El segundo artículo que compró de 600 pesos. Y el tercer artículo que le costó 850 pesos. El programa va a realizar las validaciones de todos los casos que le pusimos y nos va a dar una impresión. Nos aparece el nombre del cliente. El artículo 1 cuánto cuesta ya con el descuento. El artículo 2 cuánto cuesta ya con el descuento, y debido a que pues nuestra promoción solo hace descuento en 2 productos, el tercero pues no lo deja tal cual y nos da la sumatoria final de lo que le vendimos al usuario.